bueno, ese corazón sencillo hay que entenderlo porque somos hermanos, ¿sí? Somos hermanos y cada uno tiene su proceso de crecimiento, ¿sí? Y el amor es el que cubre multitud de pecados, dice la palabra, y así la iglesia crece cuando... por eso Pablo dijo también, dijo que hay muchos dones, ¿para qué? Para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, ¿no? Pero finalmente termina diciendo Pablo, pero yo le digo, o sea, los dones son los medios para que la iglesia pueda crecer. Pero después Pablo dijo, pero yo tengo un camino mejor que eso, que los dones todavía. ¿Sí? Y es el amor. El amor es el camino mejor para que la iglesia pueda crecer. Obviamente se usan los dones y en amor y todo, pero el amor siempre es el camino más grande para el crecimiento de la iglesia y tiene que ver con la adoración. ¿Sí? Bien. Vamos a compartir un poquito la diapositiva. A ver si puedo compartir. Bien. Bien, ahí tenemos, ya dijimos, sí, esa parte ya la hablamos, es digamos, la bisagra, digamos, que Romano nos dice que Cristo fue el que hizo la ofrenda por el pecado y los traspasos de los pecados, y después nosotros nos tocaría, ahí sí lo podemos aplicar a nosotros, que es la ofrenda quemada, es decir, ya lo explicamos eso, y la ofrenda de paz, es decir, ahí celebramos que ya Cristo nos ha reconciliado, ¿sí? Y ahí es nuestra adoración en la vida práctica, ¿sí? Que tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo y todo lo que ya hemos visto ahí en el libro de Romanos. Ahora, la Biblia habla de la ofrenda, ¿no? Cómo era la ofrenda en el Antiguo Testamento. Y si vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que ya cómo se expresaba la adoración, es decir, nosotros ya tenemos acá en el libro de Romanos, como dijimos, del 12 al 16, la adoración verdadera del corazón y de la vida de santidad y de alabanza al Señor. Esa es el verdadero sacrificio del Hijo de Dios. Pero cómo se expresaba en el Antiguo Testamento, se expresaba con sacrificios de animales, mayormente. También había sacrificios y cosas que se presentaban como tipos de comidas, tortas y demás que también se podían presentar. Pero nos habla la palabra de Dios en el capítulo 4 de Génesis, nos habla de el primer registro, si se quiere, de una ofrenda para Dios. Y ahí encontramos, hermanos, que ofrecieron su sacrificio o su ofrenda, la ofrecieron Caín y Abel. Dice la palabra de Dios que Abel presentó su sacrificio o su ofrenda para el Señor de lo que producía la tierra, y ahí vemos la imagen, bueno, que quizá eso fue lo que pudo llevar o lo que le pareció a Caín llevar. Y vemos también la ofrenda de Abel. Y la ofrenda de Abel nos habla de una ofrenda especial, porque acá tiene que ver justamente las ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento, tenían que ver con algo que el adorador le costaba, algo que el adorador le parecía importante para su vida, ¿sí? Y si miramos la ofrenda de Caín, si vamos al texto de Génesis, dice que Caín tomó una ofrenda del producto de la tierra, tomó una ofrenda. Y a mí eso ya me dice mucho porque es decir, no especifica mucho sobre la ofrenda, sino como una ofrenda. Se me hace como una ofrenda al pasar, ¿sí? Una ofrenda como para cumplir. Y Caín llevó esa ofrenda para Dios. Pero nos dice también que que Abel, cuando él quiso ofrecer el sacrificio a Dios o la ofrenda para Dios, dice que él tomó de los más gordos de sus ovejas
¿sí? Y tomó lo mejor de sus ovejas, lo más gordo, y lo presentó como sacrificio para el Señor. Y ahí, hermanos, lo que estamos viendo es una actitud del corazón acerca de los dos adoradores, ¿sí? Uno lo vemos como que no le dio mucha importancia, no le dio mucho interés, mucho valor lo que iba a ofrecer para Dios. Y el otro vemos que puso una actitud porque la oveja, hermanos, hay que entender que el pastor de ovejas era, bueno, alguien que las criaba, era alguien que muchas veces que tenía que atenderlas, muchas veces habrá estado asistiendo a la madre de los corderitos cuando tenían que nacer, le ponían nombre. Así que seguramente que Abel habrá querido la oveja una de las ovejas que le había criado, y sin embargo él le pareció entregarla en sacrificio para el Señor, porque era la oveja que quizá él más quería, la que había visto nacer, la que le había alimentado y ayudado a crecer. Como dije, quizá hasta nombre le habrá puesto, como todo pastor que pone nombre a las ovejas, ¿sí? Para cuando las reconoce, y sin embargo él llevó ese sacrificio para Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel. Miró las dos cosas, miró la ofrenda y al ofrendante, ¿sí? Porque Dios une la ofrenda con el ofrendante como una misma cosa. Así que Dios desaprobó la ofrenda y desaprobó al adorador Caín, y aprobó la ofrenda y aprobó al adorador Abel. Pero la ofrenda que se entregaba en aquel tiempo, y la ofrenda que entregamos en este tiempo para Dios, aunque es diferente, la ofrenda es la aspiración del corazón, ¿sí? ¿Y qué es la aspiración? La palabra aspiración, dice el diccionario, si definimos la palabra aspiración. ¿Qué es aspiración? Deseo intenso de conseguir una cosa que se considera muy importante. Esa es la aspiración. Deseo de conseguir, deseo intenso. Cuando dice intenso es un deseo fuerte, ¿sí? Un fuerte deseo de conseguir una cosa que se considera muy importante. Y cuando decimos esto, hermanos, cuando decimos un deseo intenso de conseguirlo, algo que se considera muy importante, ¿qué podemos querer conseguir? ¿O qué estamos buscando nosotros? Agradar a Dios, ¿sí? Queremos que Dios se agrade. Queremos darle al Señor una ofrenda que a Él le agrade. Y justamente como dijimos, la aspiración justamente es el deseo de lograr el agrado de Dios, si es que alguien ama a Dios, ¿no? Si amamos a Dios, si Dios es nuestro primer amor, está en nuestro corazón, entonces el mayor deseo tiene que ser agradarle al Señor. Y eso, ¿cómo uno ve, cómo uno puede ver eso? Bueno, como dijimos, el sacrificio refleja eso, ¿sí? El sacrificio de adoración refleja eso. O sea, uno ve qué tanta fuerza le pone una persona a querer agradar a Dios, y qué tanto esfuerzo pone otra en querer agradar a Dios, ¿sí? Ya dijimos, nunca mezclemos lo que es la salvación, porque nadie gana la salvación, porque ya la ganó Cristo, ¿sí? Pero estamos buscando el agrado de Dios. El adorador busca eso, busca agradarle a Dios. Ya nos salvó, ¿sí? Ya estamos ahí en la salvación de Él. Obviamente hay que perseverar hasta el fin. El que no persevera, obviamente no tiene salvación. Pero ya estamos en el camino, ya él ya pagó el precio, ya estamos ahí en el ámbito de la salvación y transcurriendo ese camino. Pero también el que se duerme, digamos, en alguna manera, el que se duerme en el sentido de que no tiene un deseo de agradar a Dios, entonces difícilmente va a llegar a la presencia del Señor aquel día, ¿no? Porque esa es la actitud que Dios está buscando. Entonces, ¿qué vimos en la actitud de Caín? O sea, ¿qué reflejó su ofrenda, su aspiración?
Es decir, la aspiración de él de agradar a Dios era, bueno, no, voy a llevar algo, total, ¿sí? Lo que estoy diciendo, obviamente estamos especulando un poco porque no dice eso exactamente en la Escritura, pero se entiende por todo el contexto bíblico, por toda lo que representa Caín, ¿se entiende? Entonces que la falla de Caín fue eso, que a Dios no le agradó la actitud de su corazón y no buscó él demostrar ese anhelo por agradar a Dios. Pero sí lo mostró Abel. Abel le demostró al Señor, dijo, yo lo entrego lo más querido por mí, lo más hermoso, lo mejor de las ovejas que crié, la oveja que yo más quiero. Bueno, como se la voy a entregar a Dios, bueno, tiene que ser lo mejor. Y él sí lo hizo. Y eso, dice la palabra, que eso le agradó a Dios. Entonces, nuestra adoración tiene que ver con eso. Que todo lo que hagamos para adorar a Dios tiene que reflejar esa aspiración. ¿Sí? Cuando yo tenga que dar una enseñanza, ¿sí? Tengo que buscar agradar a Dios y prepararme, buscar la excelencia, buscar su presencia. Cuando tengo que cantar a Dios, es lo mismo. Ahí hay otro aspecto de la adoración que voy a hacer, en este caso la canción, el cántico, ¿sí? ¿Y qué le demuestro a Dios? ¿Cómo le demuestro yo a Dios que esa alabanza que canto, ¿sí? Y tengo una buena aspiración? Bueno, tiene que ver con la preparación, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con el corazón de buscar que mi alabanza toque el corazón de Dios. Amén. Entonces, en ese sentido vamos a ver que hay gente que quizá cuando hace su sacrificio de adoración no hace lo mejor. No hace lo mejor, o se resguarda lo mejor para uno mismo. Entonces lo que uno está reflejando ahí es justamente la actitud, está reflejando la aspiración que tiene. Hay gente que su aspiración es notoria, su gran deseo de agradar a Dios es tan grande que hace lo mejor para Dios y eso es lo que Dios recibe. Pero hay gente que dice que adora, pero no está dispuesta a hacer lo mejor para Dios. Por muchas cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, se me ocurre pensar y especular un poquito, ¿por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Quizás fue como dije, porque él tomó algo de la tierra, algo sin importancia, sin preparación, y lo llevó para Dios. O quizá Caín sabía que una ofrenda de una víctima sería mejor, pero él no tenía que pedírsela quizá a Abel, y ahí será que él tenía celos, no le agradaba porque dice que Caín era malo, ¿sí? Y por eso aborrecía a Abel. Entonces había una actitud de corazón ya mala de Abel, ¿sí? Así que siempre, hermanos, esta palabra lo que nos dice es que nuestra ofrenda va a reflejar nuestra aspiración. Y en eso también entra lo que es toda nuestra vida, ¿no? Si hay gente que hace todo lo posible, de todo corazón, por practicar la vida cristiana, entonces está mostrando una aspiración de agradar a Dios en toda área. Y después habrá gente que dice, bueno, esto no creo que sea tan importante, esto no es para tanto, bueno, esto lo hacen todos, así que, ¿sí? Entonces ahí no se está quizá demostrando esa aspiración, ese deseo intenso de agradar a Dios como es la ofrenda que Dios quiere. ¿Amén? ¿Se entendió esta parte? No sé si hay alguna duda o algo para acotar, si no seguimos. Bueno, hermanos, sí, entonces seguimos con la misma temática, la aspiración del corazón. Ahí ya vimos un problema en Caín, vimos algo positivo en Abel. Ahora uno dice, bueno, no tengo que yo llevar un cordero, no es lo que tengo que hacer ahora, pero tengo que dar respuesta a Dios en ese diálogo, ¿no? Dios me está llamando, Dios me ha salvado, Dios me ha traído a su presencia, ¿sí? Entonces tengo que dar respuesta yo a Dios y mostrar la aspiración que tengo de agradarle al Señor.
Y vamos a, aunque sea un punto, tocar que es cómo yo puedo adorar a Dios o algunos aspectos de nuestra adoración a Dios también. ¿Qué puede ser? Porque dijimos que la ofrenda es algo querido, ¿no? Es algo que uno da a Dios, algo que quiere. Y bien, hermanos, por ejemplo, el tiempo es algo que la gente quiere. La gente quiere, le da valor en el sentido de que si quiere, digamos, dormir o no hacer nada, o ir donde quiere, o gastar el tiempo donde quiere, bueno, la gente valora ese tiempo, aunque a veces sea negativo lo que hace, pero lo valora porque lo dice que es de uno. Pero el tiempo es algo importante que uno puede ofrendar a Dios y hay gente que no está muy de acuerdo en hacerlo. Pero también otra cosa que la gente normalmente también ama mucho, o le da mucho valor, mucha importancia, porque piensa que su vida depende de eso, y obviamente tiene valor en este mundo, el dinero, cierto valor tiene el dinero y tiene cierta importancia, pero hay gente que lo toma con demasiado valor y le da más valor al dinero que a la adoración a Dios. Entonces, ¿cómo uno puede mostrar a Dios su adoración? Bueno, un aspecto de la adoración tiene que ver con las ofrendas de dinero, ¿sí? Hay gente, como dije, y nosotros tenemos que aprender también de que el dinero también es una forma de que entregamos lo que es valioso para nosotros. El dinero tiene valor en este mundo y para nosotros porque pensamos, bueno, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que pagar cosas, ¿sí? Ciertas cosas. Entonces hay gente que no tiene ni un deseo de dar ni un centavo porque tiene cosas para hacer. Pero uno que es adorador sabe que lo primero que tiene que hacer es ofrendárselo al Señor. Que en primer lugar es la ofrenda de lo que Dios nos dio, que es el dinero que es valioso, lo entregamos para Dios porque es para la obra, es para predicar la palabra, es para ayudar al que está dedicado a la obra, amén, y eso a veces cuesta, obviamente algunos que quizá no entienden lo que es la adoración, no están dispuestos a hacerlo, amén, y bueno, acá lo que vemos es que un buen adorador pone a su disposición, obviamente, una ofrenda para el Señor de dinero que es importante para el mundo, pero bueno, dice yo, a mí me importa, es importante, hay cosas para comprar, cosas para hacer, pero primero Dios, le doy mi ofrenda económica al Señor. Amén. Bueno, lo dije así un poquito rapidito ahora porque ya estamos en la hora de receso, así que, bueno, tomamos unos minutos, ¿sí? 20 y 30. Volvemos otra vez a la clase, ¿sí? Así que tiene un tiempito para tomar algo, ¿sí? Hacer un comentario acerca de lo que dijimos, ¿sí? Hasta este momento, acerca del sacrificio, de adoración, de alabanza para Dios, en el sentido de que como hermano tenemos que dar lo más querido, por ejemplo, ¿sí? Como personas, ¿sí? Y una de las cosas tiene que ver con el dinero, ¿sí? ¿Y en qué forma mostramos nosotros? Estamos hablando de que adoración es amor a Dios, es amor al prójimo, es por amor a que guardamos los mandamientos del Señor, que nos santificamos, y eso tiene que ver básicamente con la adoración, ¿no? ¿Y en qué forma uno puede decir, bueno, dar dinero tiene que ver con el amor? ¿Cómo lo expresamos? ¿Qué tendría que ver el hecho de dar dinero en cuanto a lo que es expresar el amor? ¿Qué nos pueden acotar? Si alguien puede dar su opinión. Primeramente es la obediencia a Dios y a su mandato, ¿no? Sí. Es de una manera de agradar a Dios y poder estar también uno mismo, sentirse que de una manera agrada a Dios con su ofrenda, con su diezmo, ¿no? Y la palabra bien clara nos enseña que debemos tener también el alfolí, ¿no? En otra parte también que entonces uno debe, teniendo ya conocimiento de la palabra, estamos enseñando, estamos aprendiendo de la palabra de Dios y también nos tenemos que someter a la autoridad divina de Dios, que es llevar nuestros diezmos al alfolí. ¿Sí? Entonces,
eso también es parte de agradar a Dios, ¿no? Con las acciones también de nuestro cuerpo, de nuestra forma de ser, de qué manera nos dirigimos a los demás hermanos, también es una forma de agradar a Dios, ¿no? Y Amén. eso es importante. Y dar ofrendas solamente tiene que ver con el amor a Dios. No, no, también con ofrenda a lo que es a la iglesia, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque cuando el acto de ofrendar lo hacemos para Dios y por fe y para la gloria de Dios, pero ustedes saben que la ofrenda muchas veces se usa para las necesidades, se usa para los que predican la palabra, se usa para hermanos en la fe que están en necesidades, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el amor en el sentido que uno da por amor a los hermanos también. Así es. Amén. No es solamente el hecho de dar, sino entender que eso tiene que ver con el amor también, porque miramos las necesidades también de los demás. Amén. Se usa para ayudar al que se dedica a predicar la palabra. Hay pastores que se dedican también, ¿sí?, a predicar, y siempre es bueno ser dadivoso en ese sentido como adorador, porque uno colabora con el siervo que está predicando la palabra de Dios, ¿no? Y eso es un acto de amor, ayudar al que necesita, que está en necesidad. Amén. Y quizá hay gente que dice adorar a Dios, pero que en la parte monetaria no la asocia con eso, ¿no? Y no le cuesta dar. Pero eso también tiene que ver justamente con eso. Adorar a Dios es ser desprendido en ese sentido, obviamente cuidando su familia, ¿no? Pero después dar a Dios, amén, esa ofrenda que va a ser de bendición para la obra, para el siervo, para la gente que está en necesidad. Hermana Sandra. Creo yo, hermano, también que otra forma de mostrar mi adoración a Dios a través del dinero es, por ejemplo, cuando uno va a ofrendar, ¿no? Utilizar digamos, el mejor billete. Yo creo que la predisposición ya va, ¿no? Cuando uno ya dispuso en su corazón, bueno, esta es la ofrenda que yo voy a dar y el mejor billete es para el Señor. Hermano, bueno, yo he sido tesorera y he estado también en los retiros contando dinero y he visto el billete, y a veces yo mismo me he cuestionado y decía, ¿cómo esto se le puede dar a Dios, no? Estuvimos hablando de poder darle lo mejor a Él, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que también he aprendido es esto, ¿no? Que el mejor billete, ¿sí?, es para el Señor, ¿no? Eso. Muy bien, excelente, es verdad, porque todo lo mejor para Dios. ¿Sí, hermana Ana? Sí, hermano. Sí, yo pienso que también cuando uno da, tiene que dar con generosidad, y no solamente eso, primero porque es una bendición, ¿no? Una bendición con promesa, dar, mayor es dar que recibir, y también no mirar hacia dónde va direccionado el dinero, porque a veces uno cuestiona y dice, bueno, ¿y qué se hará? ¿Y dónde va a parar? ¿Y qué se hace con el dinero que yo aporto? Y realmente uno cuando lo dio y lo tiene que hacer de corazón, es decir, hay quienes dicen, bueno, no le ponga al billete un hilo para ver hasta dónde va a llegar. En realidad, como usted dice, obispo, es para mantener la obra del Señor, porque hay lugares donde nosotros no podríamos llegar nunca, por ejemplo, a los campos misioneros, y podemos llegar con nuestros aportes, con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Amén, muy bien, excelente, hermana, es así. Y bien, es eso, ahí estamos demostrando, o por obediencia, hay promesa de Dios en toda área de bendición, pero también lo hacemos tiene que ver con el amor a Dios y amor al prójimo también, porque hacemos para colaborar con esas cosas también, ¿no? Con los misioneros y hermanos y demás. Hermana Marina. Sí, aparte, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías? Siempre mi mamá me decía, no vas a ir a la iglesia con las manos vacías, porque lo que Dios te da, lo tenés que dar, no es tuyo. Así que debe ser triste presentarse con las manos vacías ante Dios. También para los misioneros. Amén. Ahora, si somos sinceros, una mano en el corazón, ¿cómo debería estar la iglesia si fuéramos adoradores de Dios en el sentido también monetario, ¿no? Si diéramos lo mejor para Dios todos los cristianos. Porque me parece que uno a veces mide y si se pone a pensar que cuando uno tiene que comprar
4 pizzas, 2 cocas y 2 kilos de helados y esas cosas, o hacer un paseo, es como que no duele el dinero, que creo la mayoría les pasa, porque lo hizo para uno, lo disfrutó, y quizás lo disfrutó un rato ya pasó, digamos, pero lo disfrutó porque era para uno, y quizá cuánto se gasta en eso, pero cuando hace la ofrenda, selecciona lo menos que tiene y cuestiona, pero con eso ya está bien, total, Dios mira el corazón, ¿sí? Entonces, por eso hago un poquito de hincapié en la parte de la adoración económica, porque a veces pasa muy de largo, muy por alto, y tenemos que, ojalá Dios nos ayude a todos los hermanos que adoramos a Dios a entender esta parte, digamos, de que realmente pongamos a Dios en primer lugar cuando ofrendamos, ¿sí? Y cuando damos. Porque me parece que está un poquito desbalanceado ese punto, en el sentido de que no tenemos muchos problemas en gastar por nosotros, en disfrutar, divertirnos, saciarnos de algún gusto, y no ponemos mucho reparo en eso, pero sí en la parte de la ofrenda como que no estamos actuando de forma de un adorador en ese sentido. En otras partes quizá puede ser que lo hagamos bien, pero eso también es una parte integral de la adoración. No sé qué me estaba pidiendo. Pastor, Miriam. paz de Cristo. Es una forma también de la actitud del corazón y ser, bueno, yo soy muy agradecida al Señor por todo lo que tengo y todo lo que me da, porque eso es lo que yo reconozco de Él, ¿no? Que todo lo que tengo y todo lo que Él me da lo da Él. Y soy agradecida y he aprendido y Él me ha enseñado, ¿sí? A diezmar. Dios mismo me ha enseñado a diezmar y a darle lo mejor, porque Él dio lo mejor por mí, dio su vida. Y bueno, yo en agradecimiento le doy lo mejor a Él que tengo. Y bueno, y una parte también es la parte monetaria mía, porque yo sé que Él cuida de mí. Y aunque a veces no importa si lo que falte, yo sé que Él va a proveer, como Él pueda, como Él quiera hacerlo. Pero esa también es una actitud para mí de agradecimiento a Dios. Amén. 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 Bueno, era solamente para ver y sincerarnos en ese sentido. Obviamente hay hermanos que lo hacen, que adoran bien en ese sentido, ¿sí? Hay hermanos que hacen una buena adoración en ese sentido y Dios los bendice y lo hacen, muestran realmente, digamos, que Dios es el más importante, pero me parece que la media o el 3/4, digamos, del cristianismo, quizá tenemos un poquito de reparo en esa parte de adoración y no lo estamos haciendo como deberíamos, ¿sí? Y esa es nuestra parte de la debilidad, ¿no? Por eso decimos que la adoración es un proceso y hay que aprenderlo y hay que ser sincero y hay que ponerse en el fuego, digamos, de esa obediencia, y a veces hay partes que cuesta un poquito que queden en el fuego del altar, ¿no? Hermano Jaime. Quería hacer una pregunta. El ayudar a otra persona, sé que hablo de personas de fuera, por ejemplo, es un acto de adoración también, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Hay que ayudar a todos con el orden. Primero es la propia casa, ¿sí? Sí. Porque si uno ayuda para afuera y no ayuda a la casa, es pecado. Hay que ayudar a los que son de la familia de Dios. Ahí entra lo que es el siervo, el pastor, que yo lo puedo bendecir. La Biblia dice que hay que reconocer a los que enseñan la palabra, a los que se dedican a eso, hay que reconocerlos, sean dignos de doble honor, ¿sí? Y haciendo esas cosas, ayudar al de afuera, obviamente que suma y es lo que Dios quiere, pero no hacerlo, digamos, fuera de orden, ¿no? O sea, quizá hay gente que dice, yo ayudo a todos afuera, pero o me presento y ya ofrendé, ayudé a este, al otro, pero no doy mis diezmos, no, la iglesia no, porque... entonces, tiene que haber ese orden primero. Se puede hacer y está bien y corresponde, cuando hay una necesidad hay que hacerlo, porque a Dios le agrada que ayudemos, pero siempre en el orden de que uno cumpla con lo primero. Sí, justamente mi pregunta era eso. Bueno, cumpliendo gracias. lo que son los, sí. No, porque veía también, uno observa, ¿viste?
hay muchas veces esa opinión, como ustedes mismos estaban diciendo, hay mucha gente que dice, yo sí ayudo, yo sí hago y yo sí dono, pero en la iglesia no, porque no hacen nada, porque en la realidad la iglesia tendría que ser lo que bendice a los demás, porque así era antes, eso es lo que siempre dicen, Claro. y a uno le hace sentir mal, porque en realidad dice, humanitariamente, bueno, también las escrituras nos muestran de que ayudaba a Jesucristo, ¿viste? Entonces ellos agarran ese concepto y a uno le hace sentir mal. Varias veces me pasó y acá en el grupo mismo un día tuvimos un fallecimiento del hermano. Claro, yo no me toqué mejor dicho, el bolsillo, decir, tanto va a costar. Gracias a Dios mi pastor también vino, mi hermano ministro, y entre tres palpamos todo esto y no molestamos tanto a los hermanos, nada, y doy gracias a Dios y justamente comprendía esto y pensé que estaba mal o capaz era al contrario, porque por eso era la pregunta. Muchas gracias. Bueno, igualmente como lo hablamos hoy, ¿no? Los débiles en la fe y demás, tampoco, Claro. o sea, tiene que ser, obviamente, el adorador lo hace, ¿sí? Y lo hace de corazón y primeramente tiene ese orden y ayuda a los de afuera, todo. Y habrá otros que son inmaduros y que no están en esa etapa de adoración que Dios quiere y cuestionarán, pero bueno, y por eso no lo harán, ¿no? Pero cada uno tiene que tener su crecimiento de adoración y decir, bueno, yo como buen adorador, primero tengo el orden de a quién cómo bendecir y también me extiendo a todo aquel que lo necesita. No sé quién me estaba pidiendo para hermana Lorena. Gracias, pastor. A ver, hermano. No, sí, hermano, yo quería simplemente aclarar lo que decía el hermano Jaime, porque a veces pasa eso en las iglesias, ¿no? Hemos tenido casos, nos ha llegado a nosotros de decir, mi diezmo lo uso para ayudar a otros, y eso no está bien, porque no es bíblico. La Biblia dice, traed vuestros diezmos al alfolí, como decía la hermana Ana. Uno obedece y después, obviamente, cómo lo administra el tesorero, el pastor y demás, se harán responsables. Pero mi actitud tiene que ser llevar el diezmo, una cosa no quita la otra. O sea, está el diezmo, es como decía usted, el orden, ¿no? Primero cumplir con las obligaciones con la iglesia, el diezmo, las ofrendas. Y después, por supuesto, que tenemos que tener ese corazón generoso de ayudar a quien lo necesite. Pero una cosa no quita la otra. Claro, está bien. A veces actúa incorrectamente, ¿sí? Eso, así que lo que apuntamos es que al adorador que hace bien las cosas tenga ese orden. Y después hay personas que no lo entienden bien y bueno, habría que enseñarle en ese espíritu de amor, tratar de enseñarles si lo pueden comprender. Y si no, bueno, está Dios que va a juzgar a cada uno según su corazón, su actitud. ¿Sí? Pero obviamente corresponde que se diezme en la iglesia local porque ahí uno se alimenta, ahí lo atienden, ahí velan por el alma de cada uno, sí que corresponde que sea ahí, aunque a veces se hace de esa forma que no es ordenada. Hermana Ana, ¿puede ser? ¿Pide la palabra, no? Bueno, seguimos entonces un poquitito más. Bien, ese es el punto, como dijimos, hermanos, y ojalá el Señor nos ayude justamente a ofrendar dinero, poniendo a Dios en primer lugar y nosotros en segundo lugar. ¿Sí? Y si Dios concede eso, va a ser de gran bendición para nosotros y ojalá que para toda la iglesia. Número 2, vamos a decir que la ofrenda, también que otra cosa que cuesta, es una vida consagrada. ¿Por qué cuesta? Cuesta porque obviamente somos seres humanos y hay una parte de nosotros que no se quiere negar a uno mismo, ¿no? Y siempre va a tirar, digamos, para nuestros propios gustos, nuestras propias ideas, nuestra propia comodidad. Pero bueno, el adorador lo que va a hacer es se va a esforzar en consagrarse, en darle a Dios lo mejor. ¿Sí? La actitud del corazón es darle a Dios lo mejor, tiene que ver con la vida de consagración, de santidad. La palabra consagrado significa separado. ¿Sí? ¿Y separado de qué? Separado del pecado, separado de la vida, de la maldad y demás. ¿Sí? Y dedicarle a Dios el tiempo de adoración. Dar testimonio de Jesús es también otro
otro aspecto, digamos, de la aspiración del adorador, ¿sí? Recordemos siempre esta palabra. La aspiración es el fuerte deseo de la persona de lograr, ¿sí? de lograr lo que quiere, ¿no? Y queremos agradar a Dios. Entonces tenemos que una vida consagrada para agradar a Dios. Y otra cosa que al Señor le agrada es justamente llevar el testimonio de Jesús, que es predicar la palabra, ¿no? Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios, ¿sí? Acá lo que estamos hablando es más que nada de, digamos, llevar el evangelio, predicar, evangelizar. No estamos hablando en el sentido de dar testimonio como cristiano, porque ahí sería la parte de consagración, podríamos ubicarla ahí, la parte, digamos, de testimonio de nuestra propia vida. Pero si acá hablamos de testimonio de Jesús, es decir, de predicar el evangelio, de llevar almas a los pies de Cristo, eso se refiere a un adorador que responde a Dios de forma positiva. Y acciones de gracias y alabanza. Amén. Acciones de gracias y alabanza. Bueno, acá vamos a hacer un poquito, también quería explicar un poquito más acerca de acciones de gracia y de alabanza. Bueno, acá estamos un poquito más de detalle, ¿no? Y dijimos lo que cuesta es el dinero, y bueno, el buen adorador lo va a dar, amén, en buena proporción como para Dios, lo que cuesta quemar, digamos, en el altar del sacrificio del fuego, es también la parte de la consagración, porque quizás nos cuesta también, digamos, entregarle nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros pensamientos a Dios, y bueno, el adorador lo hace, el tiempo para Dios lo hace, predicar la palabra a los perdidos también es adoración, y eso también es una parte importante para que el crecimiento de la iglesia, ¿no? A veces no tenemos que desbalancearnos tampoco en el sentido que quizá podemos ser muy adoradores en el templo, pero salido del templo quizás ya no damos testimonio de Jesús, y eso también no nos da un buen punto como adorador, ¿no? Así que tenemos que balancearnos ahí, y no solamente estar ahí en el templo adorando, haciendo lo mejor, sino también predicando de Jesús a toda la gente que está en necesidad de Jesucristo. Y también la adoración tiene que ver con alabanza. Amén. Ahí ya vamos a lo que más conocemos nosotros, ¿no? Porque cuando hablamos de adoración, ¿qué pensamos primero? Bueno, cantar, decir gloria a Dios. Bueno, acá entramos un poquito en ese aspecto, alabanza para Dios y adoración. ¿Es lo mismo adorar que alabar? Si alguien se anima a responder. ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo alabanza y adoración? ¿Cuál sería la diferencia? Si es que hay diferencia. Bien. Alabanza, hermanos, tiene que ver, y quiero aclararlo para que también nos ayude en el tema, porque a veces lo decimos y está bien, pero quizás no tiene un poquito de detalle para explicar. Alabanza tiene que ver con lo que Dios hizo, ¿sí? Es decir, Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos sanó de una enfermedad, Él nos dio el trabajo que necesitamos. Bien, todo lo que Él hizo, el sol, la luna, las estrellas. Entonces la iglesia justamente está para eso, para alabar a Dios, ¿sí? Alabamos por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Y cómo se alaba? Bueno, se alaba con canciones, se alaba con el cuerpo, aplaudiendo, saltando, diciendo gloria a Dios. Pero, ¿por qué esa alabanza? Bueno, porque agradecemos lo que Dios hizo. Amén. Ahora, ¿adoración qué es? Adoración, la diferencia es que la acción quizás sea la misma. Es decir, cantamos a Dios porque le alabamos, ¿se entiende? Cantamos a Dios porque le alabamos, porque Él nos sanó, porque Él nos ayudó, y por eso le cantamos, estamos alabando, decimos gloria a Dios. Y quizás también lo hacemos para adorar. Pero la adoración tiene que ver con lo que Dios es, no con lo que Él hizo.
Por ejemplo, Job adoró a Dios. ¿Por qué? Porque Job, ¿en qué tiempo? En el tiempo que Job estaba sufriendo, o sea, porque Job, ¿qué estaba recibiendo en ese tiempo que él estaba siendo probado? Alguien diría, bueno, ¿cómo va a alabar si, bueno, él no tenía en ese momento motivo para alabar porque estaba sufriendo, ¿sí?, desgracia, estaba sufriendo pérdida? Ustedes saben la historia de Job. Pero él, sin embargo, seguía adorando a Dios. ¿Por qué? Porque lo reconocía como el Redentor, lo reconocía como Dios. ¿Sí? A pesar de que él tuvo su proceso de conocimiento, sin embargo, él lo adoró a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración no tiene que ver con lo que Dios hizo, sino con lo que Él es. Es decir, por más que, aunque todos recibimos cosas de Dios buenas, si alguien dice, bueno, Dios todavía no me dio esto, bien, igualmente adoramos a Dios. Estamos en el medio de la prueba, bueno, le canto a Dios en adoración, le adoro. ¿Por qué? Porque no recibí todavía, y si no recibo, bueno, será la decisión de Dios, pero yo le adoro a Él. ¿Sí? Esa sería la diferencia en las palabras alabanza y adoración. Solamente es un tema de por qué. Si alabanza tiene que ver con agradecimiento, las cosas que Dios hizo, y se puede hacer por canciones, por grito de júbilo, por lo que Dios, la victoria que Dios nos ha dado, y adoración tiene que ver en la parte, digamos, de expresarse, ¿no? Tiene que ver por lo que Dios es. Aparte de que ya dijimos un estilo de vida, es una práctica, una práctica de la nueva vida cristiana como sacrificio para el Señor por agradecimiento a su redención. Bueno, eso sería la explicación, ¿sí? Más cortito sería, alabamos a Dios por lo que Él hizo y adoramos a Dios por lo que Él es, para hacerlo más sencillo, más cortito. Bueno, vamos ahora un poquito a charlar acerca de la adoración como celebración. ¿Sí? En una parte del libro de Romanos dice que todos a una alabemos a Dios. ¿Sí? Eso es un aspecto también de la adoración que está en el libro de Romanos, creo que es en el capítulo 15, si no recuerdo mal, versículo 6. Ahí habla de que a una tenemos que alabar a Dios, celebrar a Dios, glorificar a Dios. Y por eso es donde entra lo que sería la adoración como celebración. ¿En qué sentido? Celebramos como lo que es el culto. ¿Sí? Tenemos la adoración personal, adoración de una vida de santidad, un corazón lleno de amor a Dios, amor al prójimo, amén, de guardarse para Dios, de predicar a Cristo, pero ahí tenemos la celebración que tiene que ver con la adoración comunitaria. Ahí nos reunimos como iglesia para adorar a Dios y celebramos. Amén. ¿Y qué es lo que celebramos? Celebramos que Cristo nos redimió, que Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados, Él nos hizo libre de las cadenas que nos llevaban a la perdición. Éramos culpables, pero Él nos hizo ahora, por su justicia, nos hizo justos, por su santidad nos hizo santos. Así que tenemos victoria en Jesucristo. Por eso la iglesia, hermanos, se reúne para celebrar a Dios. Quizás se haya malos entendidos y hay gente que a veces piensa que uno va a la iglesia para pedirle a Dios. ¿Sí? Y aunque Dios en la iglesia, cuando uno va y está en el culto, Dios te bendice, te escucha, puede escuchar tu oración y te puede ayudar, y de hecho nos ha ayudado tantas veces, no es el propósito, digamos, principal del culto pedir, sino más que nada el propósito es celebrar a Dios, darle gloria a Dios, cantar a Dios porque ya dijimos, por la obra que Él ha hecho por nosotros, y adorarle por lo que Dios es. En el culto todos participamos, ¿sí? Todos tenemos una participación porque está el predicador que está predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y el resto de la gente, hay músicos, ¿sí? Que también están participando ahí, pero todos los que estamos en el culto estamos participando en la celebración, porque estamos
escuchando la palabra de Dios, porque estamos reconociendo la palabra de Dios, respetando la palabra. Algunos glorifican la palabra de Dios mientras que se predica, otros la reciben con fe, con respeto. Entonces todos están participando en la celebración. Celebramos con libertad, amén. Y bueno, hay veces que a la iglesia hay congregaciones que están más, en este sentido, más libres, en el sentido de que tienen libertad para adorar a Dios con todo el corazón, con toda expresión, y quizás hay otras que puede ser que le cueste un poquito más. Pero bueno, la idea es que podamos celebrar con libertad al Señor. Celebramos para Dios. Ya dijimos, porque Dios es el centro de nuestra alabanza. A Él vamos a alabar. Y están los músicos que ministran, ¿sí? O músicos o líderes de alabanza, que están ¿para qué? Están solo para apuntar. En el sentido de que nos ayudan a cantar a Dios para poder, por medio de cánticos de alabanza, poder alabar a Dios y glorificarle. Pero ellos son los que dan el puntapié inicial y deberíamos nosotros, el resto de la congregación, acoplarnos a esa alabanza a Dios con todo el corazón. ¿Sí? No estar distraídos y no estar quizás pensando que ya los músicos están cantando y quizás estamos desatendiendo ahí. A nosotros, por ejemplo, hermanos, y eso lo quiero también dar un pensamiento, una aclaración, porque a veces pasa eso. Todos tenemos que adorar en la iglesia. Todos estamos ahí para cantar y glorificar a Dios y alabar y ir con esa actitud. Y los músicos son los que nos ayudan y nos dicen, bueno, para un orden, ellos vamos a cantar esta canción, pero todos nos tenemos que acoplar en alguna forma en la adoración y es ahí donde Dios manifiesta su gloria y su presencia. Nosotros nos pasó en ciertas ocasiones que de a poquito la iglesia se va como acomodando a los músicos que hacen su trabajo y está bien lo que están haciendo, pero quizás los hermanos como que nos alejamos de ahí, de ese sentido de adoración, como que de alguna forma lo dejamos a los músicos y nosotros como que no pensamos que no tenemos nada que ver, ¿sí? Y una vez nos pasó que se nos cortó la luz en la iglesia y se cortó las guitarras, se cortó el teclado, se cortó todo, los micrófonos, todo, y nos tocó comenzar a alabar a Dios, los hermanos con sus voces. Y en el momento que, tomamos un momento, una alabanza conocida, un himno, no recuerdo cuál, y comenzamos ahí a cantar todos sin micrófono, sin nada, y el Espíritu Santo comenzó a llenar, pero el ambiente cambió, pero totalmente. ¿Sí? Fue un cambio de ambiente espiritual, que no se lograba por medio, no porque los músicos no estuvieran bien, sino porque inconscientemente la iglesia dejaba la alabanza solamente a los músicos y se estaba retrayendo la alabanza. Pero cuando todos comenzamos a cantar juntos, entonces hubo un ambiente muy precioso en el culto. Y eso a mí me quedó grabado en el corazón, siempre me acuerdo lo mismo. Por eso siempre tratamos de que la iglesia se involucre en la alabanza, ¿sí? Que cante con todo el corazón a Dios cuando los músicos apuntan y dan el puntapié, porque los músicos, como dijimos, nos ayudan, pero no son los exclusivos adoradores de Dios, sino que somos todos los que tenemos que adorar a Dios, y Dios ahí es donde se agrada por esta alabanza corporativa de todo el pueblo. ¿Amén? Amén. Bien. Bien, hermanos, ¿alguna consulta acerca de esto último que hablamos acerca de la celebración? Creo que está claro, ¿no? Bien. Bueno, ahora ya estamos entrando
como dijimos, en un aspecto de la adoración que tiene que ver con la música que tanto nosotros conocemos en la iglesia. Nosotros conocemos porque una parte importante del culto, es decir, la tercera parte del culto tiene que ver con la música. Hay una parte, la primera parte tiene que ver con la alabanza, la adoración musical. La segunda parte del culto tiene que ver con la proclamación de la palabra, es decir, la predicación de la palabra de Dios. Y la tercera etapa del culto tiene que ver con el paso de fe, de la respuesta de la gente, de los hermanos y la gente que escucha, que participa del culto, la respuesta a Dios. Pero bueno, la música tiene mucho que ver en el culto al Señor. Y bueno, esto ustedes lo tienen en el apunte, pero no tienen detallado lo que quiero explicar un poquito acá, porque me parece importante esto. Pero la primera oración del apunte en el capítulo 4 del libro, que habla de la música en la adoración en la Biblia, hay un párrafo o hay una oración que dice, la primera oración dice, la música tiene un efecto poderoso en la experiencia humana. ¿Sí? Y bueno, justamente que quería hablar un poquito acerca de eso, porque realmente la música tiene que ver, ¿sí?, en la experiencia humana. El capítulo 4 habla acerca de cómo se usó la música para transmitir la palabra de Dios, de cómo se usó la música para memorizar quizá verdades bíblicas y bueno, para que la gente esté más receptiva. Pero bueno, está comprobado que la música tiene algo que provoca algo en las personas, ¿sí? Tiene una respuesta en las personas, tiene algo que provoca, un poder que provoca en el corazón, en la mente, en el cuerpo de la gente. Por ejemplo, la música afecta, ¿sí?, afecta o hace bien, según la música como sea, a la persona. Por ejemplo, ahí está un niñito en el contexto de un culto alabando a Dios, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia alaba a Dios, cuando la música viene de parte del Señor, cuando se alaba a Dios con música, entonces uno tiene una experiencia espiritual buena, porque Dios está obrando en la vida de la persona, Dios está obrando con cosas buenas, el Espíritu de Dios se manifiesta en el adorador, estamos predispuestos a escuchar la palabra de Dios, Dios nos puede hablar su palabra porque estamos ahí en ese ámbito de música y alabanza para el Señor. Pero ahí también puse una foto de una persona triste, porque realmente hay gente que la música que no es de parte de Dios trae también sentimientos negativos, trae gente que está mal, gente que es dominada por esa situación. ¿Por qué? ¿Cuánta gente, por ejemplo, escuchando música que no es de Dios, no es buena para su alma? ¿Cuánta gente comienza a sentirse afectada y termina quizá en tristeza, termina en melancolía? Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque hay música que procede del Espíritu de Dios y música que procede del espíritu del mundo, y tiene que ver eso en la experiencia humana, ¿sí? Hay gente que se ha quitado la vida por haber escuchado cierta música y cierta letra que le estaba influyendo su mente, su corazón, ¿sí? Y terminó después recurriendo al suicidio o quizá al homicidio, ¿sí? Porque así como Dios se manifiesta, hermanos, en la música, en el ámbito de la iglesia, también la música es un instrumento que el diablo usa para penetrar, ¿sí?, en la mente y el corazón de las personas. Es un medio que también se puede usar. La música puede usarse de parte de Dios y por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios para llegar
al corazón de la gente, que la gente esté, como dijimos, predispuesta. Usted habrá tenido la experiencia de que cuando se canta en la iglesia, antes de que se predique hay gente que ya está llorando. No sé si usted lo habrá visto alguna vez. Hay gente que ya está llorando, está siendo impactada porque la alabanza está ungida, está de parte del Señor y la gente está llorando en el buen sentido, en el sentido de que quiere tener un encuentro con Dios, ¿sí? Está ya preparándose para tener un encuentro con Dios. Así que cuando es de Dios esto sucede, hay un impacto espiritual y es el medio que Dios usa para preparar el corazón, para tratar con la gente, pero fíjense que también la música es un medio que también viene de parte del enemigo, que también puede usar para traer dificultad a la gente, para alejar a la gente, a veces para destruir a la gente porque le impacta obviamente de manera negativa. Amén. Entonces tiene que ver en este sentido la música también en la situación de las personas. Bien. Entonces definimos que cuando uno está en el culto, hermanos, puede ser influenciado positivamente de una forma hermosa por la música para tener un encuentro con Dios, pero si el mundo tiene un impacto negativo por un fluir de música que no es de Dios, que la lleva también a la destrucción quizá de su vida. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, ¿dónde comienza la música? ¿Dónde está lo originado la música? La música terrenalmente, la Biblia dice que había un hombre llamado Jubal, que era hijo de Tubal-Caín. Tubal-Caín fue, en Génesis 4, habla de una persona que era descendiente de Caín y que él era artífice de metales. ¿Sí? Se cree que él forjaba, armas y todo tipo de aparatos que tengan que ver con lo metálico, ¿sí? Pero un descendiente de él llamado Jubal fue el primero que comenzó con los instrumentos de arpa o de lira y de flauta. Entonces él fue como el descubridor, se podría decir, el propulsor de la música, que hasta ese tiempo no había aquí en la tierra, ¿sí? Y fue, hablando terrenalmente, humanamente, fue el que comenzó. El dato es que era un descendiente de Caín, ¿sí? Así que la música que ejecutaba Jubal no era una música que pensemos que era de parte de Dios. Pero ¿dónde comienza la música? La música comienza en el cielo, ¿sí? Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, hablando de Luzbel, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Amén. Y lo que queremos destacar con esto es que el primer registro de música, ¿sí? Tenemos que llevarlo a lo que es la creación, ahí en el trono. Y según la palabra de Dios se enseña que el ángel querubín protector fue creado por Dios, ¿sí? Para alabanza de Dios. Ahí en la parte que dice, si ustedes tienen un diccionario Strong, busquen la parte donde dice los primores, ¿sí? Los primores de tus tamboriles, y van a encontrar ahí que la palabra que aparece ahí en la palabra primor en el Strong se traduce en realidad delegación o ministerio, ¿sí? Entonces sería: el ministerio de tus tamboriles y flautas fue preparado para ti en el día de tu creación. Y eso es una palabra que a mí me sorprendió, ¿sí?
porque ahí es como que se aclara un poquito más el panorama que el querubín protector fue creado para el ministerio, ¿sí?, de tamboriles y flautas, que fue justamente el ministerio de alabanza para Dios. Ahí vemos entre Isaías y Ezequiel que fue creado con arpas, que fue creado con tamboriles y que fue creado con flauta. O sea, las tres gamas de instrumentos tienen que ver con percusiones, con vientos y con cuerdas. Entonces, y nos infiere la palabra de Dios que él fue creado con todas esas piedras preciosas y fue incorporado a su cuerpo aparentemente los instrumentos por lo cual iba a alabar y glorificar a Dios en el cielo. Amén. Entonces, él es el que se revela, Luzbel, que finalmente Satanás se revela contra Dios, él que fue preparado para alabar a Dios, para que fuera el director del coro del Señor, ese fuera su ministerio, él se revela, él es expulsado de la presencia del Señor, y fíjense cómo la música en el mundo siempre está llevada a un contexto cada vez más de pecado, ¿sí? El diablo justamente usa la música muy fuertemente para atraer la atención, para desviar quizá los pensamientos, para traer situaciones, digamos, de pecado a las personas. Hay gente que se cuenta que ha hecho hasta pacto con el diablo con el tema de la música, ¿sí? Así que tiene algo que ver, porque a veces hay gente que dice, tiene que ver que yo escuche música de la iglesia, y si no escucho música de la iglesia no importa, no tiene nada que ver. Amén. No sé qué piensan ustedes, ¿sí? Pero hay gente que puede objetar y decir, bueno, es lo mismo, es lo mismo total. Canto a Dios y la música que tiene de malo. Amén. ¿Qué pensamiento tienen ustedes que pueda afectar en todo caso la música en la persona? Hermana Gladys. La música cambia el ambiente espiritual, ya sea para bien o para mal. Si es en la iglesia es para bien y por eso nos transmite y nos lleva a adorar a Dios. Eso es lo que uno tiene que llegar a hacer, ¿no? Es el Amén. cambio del ambiente espiritual hace la música. Amén. Cuando uno canta a Dios, ¿qué es lo que se presenta en el templo? La presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿no? Porque uno está alabando a Dios y dice que la presencia de Dios se manifiesta en el lugar que se está en el templo o donde estemos alabando a Dios, se manifiesta el espíritu y la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, si uno no le canta a Dios y le canta a pasiones, le canta o escucha o está en un ambiente así, si por un lado se presenta el Espíritu de Dios por la alabanza al Señor de corazón y como a Dios le agrada, si se canta de otra forma, ¿qué espíritu va a presentarse en ese lugar y en las personas? Y el espíritu de Satanás. Bien, entonces hay gente que quizá no lo asocia con eso, pero bueno, está abriendo puertas, digamos que... Recordemos que nosotros tenemos que hacer lo mejor para Dios, ¿sí? Por eso dijimos, quizá hay gente que dice que no le presta atención, que no importa, que está un poco con esto y un poco con lo otro, pero quizá todavía no aprendieron lo que es la adoración a Dios. Y la adoración a Dios tiene que ver con la consagración, con consagrarnos, y la música tiene que ser consagrada, tiene que ser para Dios, y es un medio que es una bendición para nosotros, ¿sí? Pero también el enemigo también tiene su faceta, su lado, de que él también quiere meterse y desviar la adoración del ser humano para su lado, ¿sí? No sé si alguien más que iba a acotar algo. Amén. Bueno, fíjense, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, en la iglesia ya lo dejamos claro, en la iglesia se manifiesta el Señor, en la iglesia tenemos bendición cuando cantamos, ¿sí? El ambiente, como decía nuestra hermana, es un ambiente de bendición,
¿sí? Pero en otro lado el ambiente es de lujuria, ¿sí? Ahí se canta al yo, se canta a las pasiones, se canta al desorden. ¿Y qué espíritu desciende en ese lugar? Porque lo están llamando, justamente es el espíritu del enemigo. Y eso también tiene que ver, es un medio por el cual se puede excitar también a los deseos carnales y demás. Entonces la música tiene que ver, tiene poder y no solamente tiene poder para la gente mundana, la gente que no conoce a Dios, digamos, y lo incorpora, lo consume, sino que tiene poder también para dañar a aquellos que quieren adorar a Dios. Porque le dejan lugar a ese espíritu, ¿sí? a esa música que parece inofensiva, pero eso nos comienza a debilitar. Y es sutil, porque hay gente que dice, bueno, parece que no pasa nada, pero es sutil porque, ¿qué pasó? Hasta tal día se estuvo cantando y alabando a Dios, se estuvo contento, se estuvo con ganas de ir al culto, de orar, de tantas cosas lindas, y de repente como que algo se apaga, ¿no? Algo pasó. Ya no hay tantas ganas de orar, estoy pensando que quizás no voy al culto hoy. Amén. Y a veces uno pregunta, ¿pero qué puede pasar? ¿Sí? Por eso hay que entenderlo esto, que un área, una etapa, digamos, un punto de la adoración es la música, y la música tiene que ver justamente con que nosotros nos consagremos para Dios en ese sentido, que le prestemos atención, porque ya dijimos que el enemigo tiene como medio también para captar al mundo la música, y lo usa muy bien, ¿sí? Lo usa porque capta mucho en el mundo. Es tremendo el efecto que causa en el mundo. Pero la iglesia tiene que fortalecerse en la adoración al Señor. Amén. Bien. Y para ir cerrando la clase así ya de esta semana, de este lunes, para cerrar un poquito esa parte, porque después la explicación que di acá, hermanos, tiene que ver con algo que es importante, que creo que tenemos que pensarlo, porque después vamos a hablar aparte de lo que es la música que agrada a Dios, cristiana, y la música que no, si hay música que es válida en la iglesia, música que no es válida en la iglesia. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quería tocar un poquito este tema acerca de el poder que tiene la música, ¿sí? Porque ahí esa oración es un poquito cortita, que pusimos recién en la diapositiva, pero creo que vale la pena desarrollar un poquito más. Tiene un poder la música que, si es de parte de Dios, es tremendamente poderoso en lo bueno, ¿sí? Pero si se deja lugar a la música que procede del espíritu del querubín que cayó, del diablo, amén, si viene de parte de él esa inspiración, si viene de parte de él esa música, nos puede afectar, ¿sí? Afecta a la iglesia, afecta a nuestra vida espiritual. Y si queremos adorar a Dios, como dijimos, dar la mejor adoración, tenemos que tratar de no dejarnos engañar en ese sentido. Una cosita más que me gustaría decir es que llama la atención que cuando se creó al diablo, a Luzbel, se lo creó con piedras preciosas, ¿sí? Topacio, cornalina, ¿sí? Ónice, oro. Ustedes ven ahí en Ezequiel las piedras preciosas que Dios le dio como su vestimenta, y los instrumentos que Dios le dio, amén, a él para cumplir su ministerio. Pero él cayó por su soberbia, él fue expulsado. Pero cuando uno mira la Biblia y vuelve a ver las piedras preciosas, ¿sí? Esas piedras, la mayoría que uno ve en la vestimenta o en el cuerpo de Luzbel en aquel tiempo, uno vuelve a leer las piedras y las encuentra en la iglesia. Cuando uno va a Apocalipsis, dice que la ciudad de Dios, ¿sí? La Nueva Jerusalén, estaba con piedras preciosas formadas, ¿sí? Y ahí encuentra uno de vuelta la mayoría de las piedras, ¿sí?
Y cuando vamos al libro de Efesios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, por eso es que el diablo, hermanos, entendemos que él también se enoja contra la iglesia, porque la iglesia es la que ahora está, amén. El diablo fue creado para esa alabanza en un principio, pero él falló, fue expulsado, ¿sí? Y ahora Dios levanta a la iglesia y le da a la iglesia el ministerio o esta bendición, este privilegio de poder darle alabanza a la gloria de Dios, y la iglesia es la que está revestida ahora con las piedras preciosas, ¿sí? Amén. Por eso el enemigo se enoja y está enojado contra la iglesia, pero Cristo nos eligió ahora a nosotros y nos dio este privilegio en lo que él falló, en que el enemigo falló de alabanza a Dios. Nosotros, la iglesia, ahora estamos para alabar y glorificar al Señor con la adoración verdadera, ¿sí? Adoración de corazón para el Señor, y no como el diablo, que lo hizo quizá con orgullo, y Dios detectó en su corazón, digamos, esa maldad. Pero ahora nosotros Dios nos dio este privilegio y nosotros estamos para alabar a Dios, pero lo tenemos que hacer con pureza, lo tenemos que hacer solo para Dios y con toda la intención de alabar y glorificar al Señor en amor y en el Espíritu Santo.